Fue echada de su hogar con 8 criaturas hambrientas y sin ningún lugar a donde acudir. Anduvo por las montañas hasta dar con lo que la gente denominaba una maldición. Una aeronave abandonada en plena espesura, custodiada por una boa gigantesca que ningún alma se animaba a desafiar. Puedes imaginarte a una madre sola forzada a habitar dentro de una estructura de acero corroído con un lactante febril en sus brazos durmiendo junto a la serpiente más descomunal que esas tierras hubieran conocido. Esta narración parece de fantasía, pero sucedió en la realidad. Y lo que esa mujer percibió durante la madrugada, alaridos imposibles que provenían de las entrañas del aparato, transformó no solamente su existencia, sino el porvenir de todas sus criaturas. Antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque lo que esta madre descubrió en ese lugar te va a conmover como ninguna otra historia. Y escribe en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando esta narración? El sol de abril ardía cuando Rosa descendió del último peldaño de la miserable casucha que habían considerado refugio. Era el año de 1862, y el polvo café del sendero se alzaba con el aire caliente, adhiriéndose a la dermis sudorosa de sus 8 hijos. El mayor, Diego, de 13 años, sujetaba la mano de la más chiquita que apenas andaba mientras Rosa sostenía al infante de semanas. Su cuñado, un individuo de alma seca y puños rápidos para reclamar pendientes, ni siquiera aguardó a que el astro descendiera. La tierra no alimenta a los difuntos. Rosa, y yo no alimento a los vivos que no saldan cuentas, sentenció su voz, tan árida como el entorno. Las expresiones golpearon a Rosa con la potencia de un manotazo físico, un eco de la frialdad que había experimentado desde que la calentura se llevó a su compañero 7 meses antes. Sus escasas posesiones, una cazuela de hierro, 3 frazadas deshilachadas y la vestimenta que portaban ya estaban tiradas en el sendero, cubriéndose gradualmente con el polvo que todo lo consumía. No hubo sollozos, pues Rosa había comprendido que el lamento malgastaba la escasa agua que el organismo requería para continuar avanzando. Observó por última ocasión la casucha, una edificación de barro y palma que ahora lucía como un palacio extraviado. Su cuñado ya había asegurado la entrada con un cerrojo nuevo, su figura recortada contra la luz dura de la tarde, mirándolos como si fueran ganado enfermo siendo separado del grupo. Rosa apretó la quijada, el gusto metálico del fracaso y la ira trepando por su garganta. No pronunció palabra. Tomó la mano de otro de sus críos, percibiendo el pequeño temblor en sus dedos, y dio la espalda a la única existencia que conocían. El mutismo de sus hijos pesaba más que el astro de la tarde. Un mutismo aprendido de quien comprende que no existe lugar para protestas, únicamente para la supervivencia. Con el lactante amarrado a su pecho con un rebozo gastado y los otros 8 siguiéndola como una procesión de pequeños espectros, Rosa empezó a andar hacia las montañas. No poseían destino, solamente una dirección: alejarse de la gente. El hambre era una compañía constante, un roedor que mordisqueaba sus vísceras, pero el pavor era peor. El pavor a la oscuridad, a los coyotes, a la humedad nocturna que enfermaba a las criaturas. Diego, intentando ser el hombre que su progenitor ya no existía, andaba con una tensión impropia de sus 13 años, sus pupilas oscuras barriendo el horizonte, rastreando amenazas que aún no podía identificar. Rosa comprendía que no resistirían mucho período a la intemperie. La atmósfera se tornaba densa, y las formaciones nubosas de tormenta comenzaban a acumularse en la lejanía, prometiendo un frío que sus frazadas deshilachadas no podrían enfrentar. Fue entonces cuando rememoró la narración, el sitio que todos temían, la herida de acero que se descomponía en medio de la espesura. A una jornada de marcha si se poseía la fortaleza. Los habitantes del lugar la denominaban el Sepulcro del Viento, una aeronave de transporte que había descendido hacía más de 25 años. Un armatoste de aleación que, según contaban, había traído su propia maldición. Nadie osaba reclamarlo, ni siquiera los más necesitados. Los varones del poblado bajaban la tonalidad cuando conversaban de él, santiguándose y escupiendo al piso. Decían que el acero había contaminado la tierra, que los espíritus de los aviadores aún gemían en las noches de viento y que algo más ancestral y tenebroso había reclamado el fuselaje como suyo. Rosa experimentó un escalofrío, que no provenía del viento que se alzaba. La leyenda central, la que congelaba la sangre de las criaturas y hacía que los hombres evitaran esas montañas, era la de la boa,
no una serpiente ordinaria, sino un ser primigenio, una giganta tan antigua como las montañas mismas. Contaban que su cuerpo era tan voluminoso como el tronco de un varón joven y que su piel mudada, cuando la hallaban junto al riachuelo, era más extensa que una carreta. Se rumoreaba que había construido su guarida en los restos de la aeronave, atraída por el metal gélido o quizás protegiendo algo que la espesura le había entregado. Rosa había descartado esas narraciones como cuentos de ancianas para atemorizar a las criaturas, pero ahora, con el cielo oscureciéndose y el sollozo ahogado de su hija más pequeña, esos cuentos se sentían terriblemente reales. El dilema era brutal: enfrentar la tormenta a campo descubierto, donde el frío y la precipitación seguramente enfermarían a los más pequeños, o buscar resguardo en el sepulcro de acero, que según todos albergaba a un monstruo. Rosa contempló las formaciones grises que avanzaban como un ejército, y luego contempló las montañas verdes y silenciosas. El pavor a la serpiente era un terror ancestral, profundo. Pero el pavor a ver a otro de sus hijos temblar de calentura, a ver sus labios tornarse azules por el frío, era un terror inmediato, un cuchillo en su garganta. La boa era un quizás. La tormenta era una certeza. Rosa apretó la mano de su hijo. «Vamos a andar más rápido, Diego. Existe un sitio donde podemos cubrirnos de la precipitación». Arribaron al pie de las montañas, cuando las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, empezaron a golpear el suelo seco, elevando ese aroma penetrante a tierra mojada y ozono. El ascenso fue una pesadilla. El sendero era prácticamente inexistente, cubierto de maleza espinosa que desgarraba sus vestimentas y su dermis. Rosa sostenía a la niña de 3 años en un brazo y al lactante en el otro, mientras Diego y los demás empujaban desde atrás. El acero de la aeronave era invisible desde abajo, devorado por 25 años de crecimiento de la espesura. La atmósfera era densa, húmeda, y el mutismo aquí era diferente. No era un mutismo vacío, sino uno lleno de pupilas que observaban, de existencia que se arrastraba y esperaba. Las criaturas estaban exhaustas, sus pequeños pechos jadeando por el esfuerzo y el pavor. Finalmente, Diego, que iba unos pasos adelante, se detuvo en seco. «Mamá, ahí está». Rosa elevó la mirada apartando una enredadera voluminosa. Era peor y más imponente de lo que había imaginado. No era simplemente una aeronave, era el esqueleto de un titán muerto. El fuselaje de aleación, manchado de herrumbre y musgo, partido en 2, la cola señalando al firmamento en un ángulo imposible. Las enredaderas lo cubrían como venas y las raíces de los árboles habían crecido a través de las ventanas rotas. Era un sepulcro, sin duda, pero un sepulcro de acero que prometía un techo. La precipitación arreciaba, convirtiéndose en un diluvio que empapaba sus huesos. Rosa empujó a las criaturas hacia la abertura oscura de la cabina destrozada. Justo en la entrada, donde el acero retorcido formaba un arco oscuro, la primera señal la detuvo. Diego la vio primero y soltó un grito ahogado. Era una piel de serpiente, pero no era una piel cualquiera. Era una muda tan voluminosa como la pierna de Rosa, seca, quebradiza y translúcida, extendida como una alfombra ceremonial que bloqueaba el paso. Los patrones de rombos oscuros aún eran visibles, un testimonio del tamaño colosal de su dueña. Las criaturas retrocedieron sollozando de pavor, pero un trueno ensordecedor retumbó sobre sus cabezas y la precipitación se transformó en granizo. La tormenta era más inmediata que el terror a la bestia. «Adentro ahora», ordenó Rosa, su voz temblando pero firme. Empujó a sus hijos sobre la piel seca hacia la oscuridad del fuselaje. Se acurrucaron dentro de la aeronave, sobre el piso de acero inclinado, un espacio cavernoso que olía a humedad, a herrumbre y a algo más, un aroma rancio a río y a muerte animal que impregnaba la atmósfera. Las criaturas se abrazaron unos a otros, temblando de frío y de terror. Rosa intentó encender una pequeña fogata con la yesca húmeda, pero sus manos no cesaban de temblar. Afuera, la tormenta golpeaba el techo de aleación como 1000 tambores furiosos. Y entonces, en medio del estruendo, escucharon el primer deslizamiento. Un sonido que silenció incluso a la tormenta, un peso inmenso, un arrastre rítmico y pesado sobre el techo de acero, justo encima de sus cabezas. Rosa abrazó a sus hijos, rezando en silencio, comprendiendo que la leyenda era cierta. Compartían resguardo con la boa gigantesca. La primera mañana dentro del fuselaje fue peor que la oscuridad. La tormenta había pasado, dejando un mutismo denso y húmedo que magnificaba cada sonido.
El hambre, que había sido un murmullo sordo, ahora era un alarido agudo en el estómago de cada uno de sus hijos. El acero de la aeronave sudaba condensación y el frío se aferraba a sus vestimentas mojadas. Rosa experimentó una punzada de arrepentimiento tan aguda que le cortó la respiración. ¿Qué había realizado? Había cambiado el hambre bajo un techo seco por el hambre en un sepulcro de acero compartido con una bestia que podía devorarlos uno por uno. El aroma rancio, a río y a muerte, era más fuerte con la luz del día, recordándole que no estaban solos, que su resguardo era el nido de un depredador. Las criaturas la contemplaban con pupilas grandes y expectantes, esperando que ella, la madre, poseyera un plan, sin comprender que ella únicamente poseía pavor. Los días siguientes se transformaron en una tortura de supervivencia silenciosa. Rosa impuso reglas estrictas, su voz apenas un susurro áspero en la quietud de la aeronave. «No corran, no griten, muévanse despacio», les ordenaba. Cada juego era silencioso, cada movimiento calculado. El fuselaje era su armadura, pero también su jaula. Aprendieron a andar sobre el acero inclinado, sin que sus pies descalzos hicieran eco, a comunicarse con gestos y miradas. Les enseñó a no alejarse jamás de la vista de la cabina destrozada, a temer la línea de sombra donde comenzaba la espesura. Las criaturas, adaptables como solamente ellas pueden serlo, obedecieron, su pavor a la serpiente superando su necesidad de jugar. Se transformaron en pequeños espectros moviéndose en la penumbra de la aeronave, mientras el mundo exterior zumbaba con una existencia que les era vedada. El hambre era una compañía constante, un miembro más de la familia. Rosa exploró cada rincón de la aeronave en busca de algo, cualquier cosa que los aviadores pudieran haber dejado. Pero 25 años de espesura y carroñeros no habían dejado nada, ni una lata, ni una migaja. La desesperación la llevó a mascar hojas que no conocía, espitiéndolas de inmediato por el gusto amargo. Las criaturas más pequeñas sollozaban por la oscuridad. Un sollozo débil y lastimero que Rosa acallaba con su pecho vacío, pues la leche se le había secado por la angustia y la falta de alimento. El aroma a serpiente impregnaba sus vestimentas, sus cabellos, como si la bestia los estuviera marcando, reclamándolos como parte de su territorio. En la cuarta mañana, Rosa la vio. Estaba agachada junto a una de las ventanas rotas intentando recoger agua de lluvia en la cazuela de hierro, cuando un movimiento en el riachuelo cercano llamó su atención. Contuvo el aliento. No era un destello, era una masa. Un cuerpo colosal, cubierto de patrones oscuros y brillantes, se deslizaba perezosamente hacia el agua. Era más voluminosa que su propio torso, más extensa que cualquier cosa que hubiera imaginado. La vio sumergir la testa, beber del riachuelo con una calma aterradora, indiferente a la pequeña familia humana que la observaba desde su nido de acero. La boa parecía ignorarlos, más interesada en las capibaras y los peces que en los humanos hambrientos, que apenas eran un bocado. Pero esa indiferencia no era un alivio, era un recordatorio de su insignificancia. Un peso aplastante de fracaso se asentó sobre Rosa. Había conducido a sus hijos del desamparo directamente al corazón del peligro. Su cuñado los había echado a morir de hambre, y ella los había conducido a ser devorados. ¿Qué clase de madre era? Cada ocasión que contemplaba el rostro pálido de Diego, que intentaba ser valiente, o las mejillas hundidas del lactante, experimentaba que les estaba fallando de la misma manera que el mundo le había fallado a ella. Habían escapado de la crueldad humana únicamente para caer en la indiferencia primordial de la naturaleza. El hambre era constante, pero el pavor era peor. Un pavor que no solamente provenía de la serpiente, sino de su propia incapacidad para protegerlos. Y entonces, en la quinta noche regresaron los alaridos. La tormenta había amainado, y la atmósfera estaba quieta, casi sin aliento. Rosa estaba medio dormida, acunando a 3 de las criaturas para darles calor, cuando el sonido la despertó de golpe. No era el viento, no eran sus hijos. Era un lamento agudo, quejumbroso, casi mecánico, pero innegablemente orgánico, un sonido que se filtraba a través del acero, cortando el mutismo opresivo de las montañas. Provenía de afuera, pero estaba cerca. Un sonido que ningún animal que ella conociera podía realizar. Parecía un sollozo, pero no era humano, y tampoco parecía de este mundo. Las criaturas mayores también lo oyeron y se apretujaron contra ella, sus cuerpos temblando de un terror nuevo. Rosa experimentó que la sangre se le helaba,
Pero la parálisis del pavor fue reemplazada por una extraña y furiosa curiosidad. Ese no era el sonido de la serpiente. Agarró el único objeto que podía parecer un arma, un tubo de acero oxidado, parte del tren de aterrizaje que se había soltado. «Quédense aquí. No hagan ruido», susurró a Diego, su voz más firme de lo que se experimentaba. Descalza, salió del fuselaje principal y se adentró en la oscuridad húmeda. La luna apenas se filtraba entre las formaciones nubosas. El sonido era más claro ahora y la guiaba hacia la parte delantera de la aeronave, hacia el motor izquierdo que estaba semienterrado en la tierra y cubierto de enredaderas. Se detuvo a 10 pasos. Su corazón casi se salió del pecho. La boa estaba allí. Estaba enroscada precisamente alrededor del motor izquierdo, su cuerpo masivo formando un montículo oscuro y palpitante. Rosa elevó el tubo de acero, sus manos sudorosas. La bestia elevó la testa lentamente, el movimiento casi hipnótico. Sus pupilas, sin párpados, oscuros y reflectantes, se fijaron en Rosa. El animal siseó, un sonido bajo como el de un fuelle antiguo. Pero no atacó, no se desenroscó, solamente vigilaba, como si protegiera celosamente esa pieza de acero y tierra. Rosa se quedó inmóvil apenas respirando, su destino pendiendo del hilo de la paciencia de la serpiente. Y desde debajo del cuerpo masivo de la serpiente, desde las profundidades del motor que ella protegía, el sollozo volvió a sonar, agudo, lastimero, mecánico. La serpiente pareció ignorarlo, su atención fija en la humana que había osado acercarse. Diego, que la había seguido en mutismo, apareció a su lado y tiró de su camisa. «Mamá, ¿qué es eso?», susurró, su voz rota por el terror y la incredulidad. El sollozo sonaba como si algo estuviera atrapado, algo que sufría. La serpiente era la guardiana de ese sonido. Rosa bajó lentamente el tubo de acero, contempló a la serpiente, luego al motor y luego al firmamento. No comprendía si era la desesperación hablando o una locura incipiente que brotaba del hambre y el pavor. Pero de repente experimentó una certeza absoluta. Esos alaridos no eran una amenaza, eran una llamada que por alguna razón imposible ella debía responder. La serpiente no era su carcelero. Era la guardiana de un secreto. Y Rosa, expulsada por los hombres, ahora se encontraba frente a una bestia que guardaba la única respuesta que le quedaba en el mundo. El terror dio paso a una obsesión silenciosa. Rosa pasó los 3 días siguientes prisionera de su propia mente, su cuerpo acurrucado en la cabina de la aeronave, pero su mirada fija a través del acero roto en el motor izquierdo y su colosal guardiana. Había cesado de ser una simple viuda huyendo del hambre. Se había transformado en una vigía, una decodificadora de misterios. La boa, inmóvil durante horas, su dermis, un mapa de sombras y luz filtrada, parecía una montaña de músculo dormido, pero sus pupilas, siempre abiertas, sin párpados, vigilaban. Rosa experimentaba que no vigilaban a la espesura, sino que vigilaban el acero bajo su cuerpo. El hambre de sus hijos era un sollozo sordo en sus oídos, un recordatorio constante de que el período se agotaba. Pero ese otro sollozo, el del motor, se había transformado en una pregunta que requería respuesta para poder continuar existiendo. En la tarde del tercer día, el viento cambió. Cesó de soplar desde el poniente, cargado de la humedad del riachuelo, y empezó a llegar desde el oriente, un viento seco que bajaba de las montañas. Con él, los alaridos regresaron. Eran más fuertes, ahora más agudos. Una nota lastimera que se sostenía en la atmósfera, haciendo que las criaturas se taparan los oídos. Rosa experimentó un escalofrío de revelación. El sonido no era constante. No era una criatura viva que sollozaba a voluntad. Dependía del viento. Observó cómo la brisa movía las enredaderas del motor y cómo el lamento subía y bajaba de intensidad. No era un ser vivo. Era algo que el viento hacía sonar. Era una flauta fantasmal, un silbato del destino. Su perspectiva sobre la boa cambió por completo. Ya no era un monstruo que había elegido un nido cálido. Era, como había experimentado en la oscuridad, una guardiana. La bestia no estaba allí por casualidad. Su presencia en ese motor específico, el mismo que gritaba con el viento del oriente, era una convergencia imposible. La serpiente no protegía su nido de rosa, protegía el origen del sonido del mundo exterior. Su indiferencia hacia la familia hambrienta a pocos metros no era desdén, era concentración. Poseía un propósito, una vigilia que había durado quizás años,
y ese propósito estaba enterrado bajo sus anillos. Rosa ahora comprendía que debía aguardar, no huir. La espera se transformó en una tortura física. El hambre roía sus vísceras y la debilidad hacía que su visión se nublara. Diego, pálido y delgado, había cesado de preguntar cuándo comerían. Solamente la contemplaba esperando una señal. Rosa observaba a la serpiente aguardando. Ella también comprendía que, por más mítica que pareciera, la bestia era un animal, y los animales poseen necesidades. El astro golpeaba el fuselaje de aleación, transformando el interior en un horno. El calor era sofocante, pero traía una esperanza: la sed. La boa, como cualquier ser vivo, requeriría beber. El riachuelo estaba a menos de 50 metros. Rosa rezó, no a Dios, sino a la sed de la serpiente. Y entonces, en el punto más alto del calor de la tarde, sucedió. Los anillos masivos empezaron a moverse, un desenroscarse perezoso que pareció durar una eternidad. El músculo se contrajo. La dermis brilló con un destello aceitoso. La testa, grande como un tazón de hierro, se elevó y probó la atmósfera. Luego, como un río oscuro que invierte su curso, el cuerpo colosal empezó a deslizarse, abandonando el motor. Se movió con una lentitud aterradora, su peso haciendo crujir la maleza. Rosa no respiró. Vio a la serpiente desaparecer entre la vegetación densa en dirección al riachuelo. El motor quedó expuesto, silencioso, cubierto de musgo y tierra. Era su oportunidad. Diego, su voz fue un graznido seco. Cuida a tus hermanos. No dejes que se muevan, no importa lo que oigan. Vio el terror en las pupilas de su hijo, pero también la comprensión. Asintió, su pequeña quijada apretada. Rosa agarró el tubo de acero oxidado, no ya como un arma contra la bestia, sino como una palanca contra el destino. Salió del fuselaje, sus pies descalzos hundiéndose en el lodo tibio. Los 20 metros que la separaban del motor parecían un campo de batalla. La atmósfera era tan espesa que casi podía masticarla. El mutismo de la espesura era ensordecedor. Cada zumbido de insecto una alarma. Esperaba experimentar el cuerpo gélido de la serpiente regresar en cualquier momento. Arribó al motor. De cerca era un sepulcro de ingeniería. Estaba medio enterrado. Las enredaderas se aferraban a él como si intentaran arrastrarlo a las profundidades. El aroma de la serpiente era abrumador. Un hedor a pantano y almizcle que le revolvió el estómago. Los alaridos, ahora más suaves, sin el viento fuerte, seguían allí. Un silbido bajo y quejumbroso. Rastreó frenéticamente la fuente. No era un agujero, era una grieta. Una lámina de acero del fuselaje del motor se había doblado por el impacto, creando una abertura dentada, una herida en el acero. Acercó el oído, el acero gélido contra su dermis. El sonido provenía de adentro, la atmósfera vibrando a través del acero roto. Encontró la grieta exacta, una ranura estrecha y oscura. El viento, incluso la brisa más leve, era atrapado allí, forzado a pasar por un borde de acero afilado, creando esa nota lastimera. Era el viento. Todo este período, todo este terror, y era solamente el viento atrapado en una pieza rota. El alivio fue tan devastador como la decepción. Se experimentó increíblemente estúpida. Había arriesgado la existencia de sus hijos. Había visto señales en un simple silbato. Había rastreado un milagro y había encontrado una corriente de atmósfera. Una risa seca, casi un sollozo, brotó de su garganta. No existía ningún secreto. No existía ninguna llamada. Solamente una aeronave rota y una serpiente. Se apoyó contra el motor, la frente contra el acero gélido, experimentando el peso de su fracaso absoluto. Estaban solos. No existía ayuda ni humana ni fantasmal. El hambre regresó con una potencia violenta. Sollozó en mutismo, sin lágrimas, solamente el temblor de su cuerpo. Por pura ira metió la mano en la grieta, como si quisiera estrangular el sonido, como si quisiera arrancar la pieza de acero que se había burlado de ella. Sus dedos rasparon los bordes afilados. El dolor la trajo de vuelta a la realidad. No existía nada, solamente un hueco oscuro y el eco del viento. Pero mientras sacaba la mano arañada y sangrante, sus uñas rozaron algo más, algo que no era acero, algo que no era tierra. Estaba en lo profundo de la cavidad, metido a presión, fuera de la vista. No era duro, era tela, tela voluminosa, tiesa, cerosa al tacto, tela encerada, diseñada para resistir el período y la humedad. No era parte de la aeronave. Había sido colocada allí, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho.
Rosa metió ambas manos en la oscuridad y tiró con todas sus fuerzas. Era un bulto pesado encajado a la fuerza entre los mecanismos muertos del motor. La tela encerada estaba rígida por el período, y sus dedos sangrantes resbalaban en la superficie cerosa. Tiró con la potencia de la desesperación, experimentando cómo los bordes afilados de la grieta mordían la dermis de sus antebrazos. El paquete no cedía. Era como si la espesura o la propia aeronave se negara a soltar su secreto. Escuchó un chapoteo en el riachuelo. Era la serpiente. Regresaba. El pánico le dio una potencia sobrenatural. Se aferró a la tela, plantó los pies en el barro y tiró hacia atrás con todo el peso de su cuerpo. El bulto se movió raspando contra el acero con un sonido agudo y luego salió cayendo a sus pies con un golpe sordo y pesado. Era una pequeña caja de acero del tamaño de un ladrillo grande, envuelta herméticamente en la tela encerada y atada con alambre de cobre. No lo pensó. Agarró la caja experimentando el peso inesperado y corrió. Corrió los 20 metros de regreso al fuselaje, tropezando con las raíces. Su corazón una campana de alarma. Se lanzó dentro de la cabina, empujando a las criaturas hacia el fondo, y se acurrucó en la oscuridad, jadeando con la caja apretada contra su pecho. La boa no había regresado, o al menos no la había seguido. El mutismo que siguió a su carrera fue absoluto, roto solamente por su propia respiración y el sollozo ahogado del lactante. Diego la contemplaba. Sus pupilas eran dos pozos oscuros de preguntas sin respuesta. Rosa puso la caja en el piso de acero. El alambre de cobre estaba verde de cardenillo, pero era fuerte. Usó el borde afilado de una piedra que guardaba para raspar raíces y tras minutos de esfuerzo, que parecieron horas, el alambre cedió. La tela encerada se deshizo como una cáscara antigua, revelando la caja de acero. Estaba oxidada en los bordes, pero el sello principal parecía intacto. No poseía cerradura, estaba soldada o sellada con algún tipo de resina. La frustración la hizo temblar. Poseía el secreto en sus manos, pero no podía abrirlo. Diego, viendo su lucha, le pasó el tubo de acero oxidado que ella había soltado. «Usa esto, mamá». Rosa asintió, su garganta demasiado seca para conversar. Colocó el borde del tubo en la junta de la caja y golpeó el otro extremo con la piedra. 1, 2, 3 ocasiones. El sonido metálico resonó en el fuselaje como un disparo. Un ruido peligroso que podría atraer cualquier cosa, pero a Rosa ya no le importaba. Golpeó de nuevo, con ira, con hambre, con desesperación. El sello se rompió. Hizo palanca con el tubo y la tapa se abrió con un gemido de acero torturado. Rosa metió la mano dentro esperando. ¿Qué? ¿Oro? ¿Joyas? Sacó el contenido. No era un tesoro que brillara. Era algo más pesado, más denso. Un libro de cuero voluminoso, la cubierta hinchada y deformada por la humedad, pero aún unida. Y debajo, un papel doblado varias ocasiones, tan rígido como el cuero. Un mapa rudimentario dibujado con lo que parecía ser carbón o tinta desvaída. El aroma a moho y a período encerrado salió de la caja. Un suspiro de 25 años. Las criaturas se acercaron, sus pequeños rostros pálidos por la curiosidad y el pavor. Rosa abrió el diario. Las páginas estaban pegadas por la humedad, las esquinas oscurecidas y quebradizas. La tinta se había corrido en muchas partes, pero la caligrafía, aunque desesperada, era clara. Pertenecía a uno de los aviadores. Su nombre era Fernando. Sobrevivió al accidente. Escribió en las primeras páginas legibles. La aeronave se partió. La espesura lo tragó. Estaba solo, con una pierna rota, el hueso expuesto. Escuchaba a sus compañeros morir en los primeros días, sus alaridos mezclándose con los de la espesura. Luego solamente mutismo, el mutismo y el dolor. Escribió sobre el hambre, sobre la sed, sobre la locura que se acercaba con el crepúsculo. Pasaron semanas. Fernando describió cómo la espesura reclamaba la aeronave, cómo las enredaderas crecían visibles cada día cubriendo las ventanas. Su pierna se había infectado. Comprendía que iba a morir allí. Escribió sobre los sonidos, sobre el viento que soplaba a través del motor roto. Un sonido que al principio pensó que era el espíritu de la montaña sollozando por él. «Es mi canción fúnebre», escribió. «Un lamento constante que me recuerda que el fin está cerca». Rosa experimentó un escalofrío al leerlo. Los alaridos que la habían guiado eran el propio funeral del aviador. Entonces, la narrativa cambió. Una nueva entrada, la letra más temblorosa. «No estoy solo». Al principio pensó que era la calentura, pero luego la vio.
una joven boa atraída por su quietud, por el aroma de su herida. Era pequeña para los estándares de la espesura, quizás de 4 metros. Se acercaba a él sin pavor, con la curiosidad de una criatura que jamás había conocido la crueldad humana. Fernando, en un acto de soledad desesperada, empezó a compartir sus raciones de emergencia. Le arrojaba trozos de carne seca, galletas empapadas en agua. La serpiente comía y regresaba cada día. «Ella es mi única compañera», escribió Fernando en una entrada posterior. «La he denominado Custodia, pues parece vigilar mi sepulcro». El aviador moribundo había encontrado consuelo en la presencia de la serpiente. Ella se enroscaba junto a él, su cuerpo gélido absorbiendo el calor residual del acero, y él le conversaba, confesando sus pavores, sus arrepentimientos. La serpiente, ahora bien alimentada por sus raciones, crecía y se había quedado allí en el motor, el lugar donde su primer y único amigo humano le había dado de comer, el lugar donde él había muerto. La boa que Rosa temía, la giganta que ahora dominaba el riachuelo, era la misma. Había pasado 25 años vigilando el lugar de descanso de su benefactor. Las últimas entradas eran casi ilegibles. «Ella es la custodia de mi último secreto». Fernando comprendía que otros vendrían, quizás carroñeros, quizás rastreadores. Escribió sobre la caja, sobre cómo la había escondido en la garganta que grita del motor, confiando en que el sonido del viento y la presencia de su custodia alejarían a los curiosos. El mapa, explicó, marcaba una caverna detrás de una cascada cercana, a menos de medio día de marcha. Allí había escondido lo que realmente importaba, lo que había intentado salvar del accidente. Rosa desdobló el mapa con manos temblorosas. El dibujo era simple. La aeronave, el riachuelo, una serie de piedras altas y una cruz marcando un punto detrás de un velo de agua. Rosa cerró el diario. El sollozo del motor ya no era un alarido fantasmal. Era la voz de Fernando, el eco de un varón solitario guiándola hacia la supervivencia. La boa, lejos de ser un monstruo que la acechaba, era la guardiana de una promesa, el último acto de lealtad de una criatura hacia el humano que le había mostrado bondad. Rosa contempló a sus hijos, sus rostros ahora iluminados por una esperanza frágil. El aviador había escrito la verdad en su última página. No es una fortuna instantánea, es algo mejor, es un porvenir. La revelación del diario transformó la atmósfera dentro del fuselaje. El pavor paralizante que los había mantenido cautivos durante días se evaporó, reemplazado por una energía diferente, una esperanza tan afilada y peligrosa como el hambre que los roía. Rosa contempló el mapa rudimentario, la tinta desvaída, un testamento de la fe de un varón moribundo. Luego contempló a sus hijos, los rostros pálidos, las pupilas hundidas, los cuerpos debilitados por la inanición. El sollozo del lactante era ahora un gemido débil, casi imperceptible. Comprendía que no les quedaba periodo. La guardiana seguía en el riachuelo. Era su única ventana, el breve interludio que Fernando, sin saberlo, le había comprado 25 años atrás. «Diego», dijo su voz apenas un susurro, pero cargada con una nueva autoridad. «Vamos a salir. El aviador dejó algo para nosotros». Salir de la aeronave fue como nacer de nuevo en un mundo hostil. Dieron sus primeros pasos fuera del acero, no ya como presas que se esconden, sino como rastreadores. La atmósfera de la espesura, antes opresiva y llena de amenazas, ahora se experimentaba simplemente densa, un obstáculo a superar. Rosa contó a sus hijos mientras emergían a la luz moteada. 8. Ella sostenía al lactante amarrado fuertemente a su pecho, y sostenía la mano de la más pequeña. Diego iba adelante, sus hombros rectos, asumiendo una valentía que claramente no experimentaba. Parecían sobrevivientes de un naufragio, una pequeña línea de humanidad frágil contra el verde abrumador e indiferente de las montañas, siguiendo el mapa de un varón muerto. Seguir el mapa de Fernando era una prueba de fe. El dibujo era simple, seguir el riachuelo, pero la espesura era un caos de raíces traicioneras y lodo espeso, que succionaba sus pies descalzos a cada paso. Rosa mantenía una pupila en el camino y la otra en la orilla del riachuelo, su corazón saltando con cada tronco sumergido que parecía un lomo oscuro, con cada sombra que se movía. El pavor a la boa no había desaparecido, simplemente había sido superado por la necesidad de arribar a la cascada.
La atmósfera estaba pesada con el zumbido de los insectos y el aroma a tierra mojada y vegetación pudriéndose. Una fragancia de descomposición y existencia al mismo período. Las criaturas más pequeñas tropezaban, sus piernas delgadas temblando por la debilidad. Rosa experimentaba el pánico subiendo como bilis por su garganta. Esto estaba tomando demasiado período. La guardiana era un animal y su sed no duraría para siempre. Regresaría al motor, a su puesto de vigilancia. ¿Y si se perdían? ¿Y si el mapa era solamente el delirio de un varón febril? La espesura entera parecía un laberinto diseñado para confundir. El hambre hacía que el mundo nadara ligeramente ante sus pupilas. Tenía que enfocar, tenía que creer. Estaba apostando la existencia de sus 8 hijos a las expresiones de un fantasma. Mamá, allí. La voz de Diego fue un susurro roto por el esfuerzo. Rosa elevó la mirada apartando una cortina de lianas y allí estaban, tal como Fernando los había dibujado. 4 piedras altas, masivas, cubiertas de un musgo verde brillante que se alzaban como dientes romos saliendo de la tierra. Se veían exactamente como en el mapa. Un torrente de alivio tan poderoso que casi la puso de rodillas, la inundó. Fernando había estado aquí. El mapa era real. No era una locura. La esperanza cesó de ser una fantasía frágil y se transformó en algo sólido bajo sus pies. El camino era cierto. Más allá de las piedras, el sonido del riachuelo cambió. El murmullo suave fue ahogado por un rugido sordo y constante. La atmósfera se experimentaba más gélida, cargada de una fina niebla. Se abrieron paso entre los últimos helechos gigantes y se detuvieron. La cascada no era una catarata inmensa como las de las leyendas, pero sí un velo constante y poderoso de agua que caía unos 5 metros en una poza burbujeante. La niebla se pegaba a su dermis caliente y sudorosa, un alivio momentáneo. El mapa de Fernando era claro. La X que marcaba el tesoro estaba detrás de esa cortina de agua. Rosa contempló la pared de agua rugiente. Era ruidosa, violenta, y el espacio detrás de ella era una sombra oscura y desconocida. Pensó en las serpientes. A las boas les encanta el agua. ¿Y si este era el verdadero nido? ¿Y si la guardiana poseía familia? El pavor regresó, gélido y paralizante, pero luego rememoró el diario. La lealtad de la serpiente estaba atada al motor, al lugar de su primer encuentro. Este lugar era de Fernando. Le entregó el lactante a Diego, cuyos brazos delgados apenas podían sostenerlo. Quédate aquí. Vigila a tus hermanos. No dejes que nadie se mueva. Si no vuelvo, dudó. Regresen a la aeronave. ¿Entiendes? Diego negó con la testa, sus pupilas inundadas de terror. No, mamá, vamos contigo. Rosa comprendió que no podía dejarlos solos ni podía hacerlos retroceder. Está bien juntos, pero en mutismo. Tomó la mano de Diego con una mano y la de la siguiente niña con la otra. Tomen la mano del otro. No se suelten. Yo iré primero. Respiró hondo y dio el primer paso hacia el agua. El impacto fue brutal, un frío ensordecedor que le robó el aliento. El rugido la dejó sorda. Por un instante aterrador, estuvo ciega, ahogada por el poder del agua, experimentando la roca resbaladiza bajo sus pies. Pero siguió avanzando. 1 paso, 2 pasos, y entonces el rugido quedó detrás de ella. Estaba en la penumbra. La caverna era real. No era una caverna profunda, sino un resguardo seco tallado detrás del velo de agua. La atmósfera estaba quieta y olía a polvo, a tierra seca, no al aroma a muerte de la serpiente. Se giró y tiró de Diego para que entrara. Uno por uno, ayudó a sus hijos a cruzar la cortina, sus pequeños cuerpos temblando de frío y pavor, hasta que los 8 estuvieron acurrucados y jadeando en la oscuridad protectora. La luz de la cascada se filtraba, creando un brillo acuoso en las paredes. Rosa avanzó más, sus pupilas acostumbrándose a la penumbra, y entonces lo vio. Apilado en la esquina más seca de la caverna, protegido de la humedad, estaba el verdadero legado de Fernando. 4 grandes cajas de madera selladas con cera, y junto a ellas un conjunto de herramientas perfectamente conservadas, cubiertas de una voluminosa capa de grasa. Un hacha, un machete afilado, 3 palas y picos. Eran herramientas, no tesoros. Con manos temblorosas, usó el machete para abrir la caja más pequeña. Dentro no existía oro. Existían bolsas de tela llenas de semillas secas y docenas de frascos de vidrio oscuro sellados. «Quinina», susurró Rosa reconociendo el nombre del remedio que podría haber salvado a su compañero. Como Fernando había escrito,
No era una fortuna, era un porvenir. Las lágrimas que Rosa derramó en esa caverna no fueron de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Eran lágrimas de gratitud por un varón muerto hacía 25 años. Un extraño que en su agonía les había dejado las herramientas de la existencia. La quinina no era solamente un polvo amargo en un frasco, era una armadura contra la calentura que plagaba esas tierras, la misma calentura que se había llevado a su compañero. Las semillas no eran solamente granos secos, eran huertos futuros, eran maíz, frijoles y árboles frutales que podían alimentar a sus hijos. El hacha y el machete no eran solamente acero gélido, eran la capacidad de cortar leña, de construir un resguardo más digno, de defenderse. Era la herencia de la supervivencia. Por primera ocasión en 7 meses, Rosa no solamente veía el día siguiente como un obstáculo más, sino como una posibilidad. El hambre, sin embargo, era una realidad inmediata que las semillas no podían resolver. El sollozo débil del lactante la sacó de su estupor. Abrió la segunda caja. Fernando había pensado en todo. Eran las raciones de emergencia que había mencionado en su diario, las que no había compartido con la guardiana. Cajas selladas de galletas militares, duras como piedra, latas de carne en conserva y barras de chocolate oscuro. Quebradizo por los años, pero intacto. Era comida, no mucha, pero suficiente para darles potencia. Suficiente para cruzar el puente entre la inanición y la primera cosecha. Rompió una galleta con manos temblorosas y se la dio a Diego. «Come despacio», ordenó su voz ahogada, «y dale a tus hermanos». Verlos masticar. Ver la existencia regresar a sus pupilas fue una sensación más poderosa que cualquier tesoro. El regreso a la aeronave fue tenso, pero diferente. Ya no eran fugitivos, eran colonos. Rosa sostenía una caja pequeña con las raciones y la quinina, y Diego sostenía el machete, no como un arma, sino como la herramienta que era, experimentando el peso del acero y la responsabilidad. Cruzaron la cortina de agua de regreso al mundo. Sus estómagos ahora no estaban vacíos, y el mundo se veía más claro, los colores más nítidos. Rosa contemplaba el riachuelo con un nuevo respeto. El mapa de Fernando les había dado un porvenir, pero la guardiana les había dado el período para encontrarlo. Su lealtad involuntaria al aviador muerto había protegido el secreto no solamente de los carroñeros, sino también para ellos. Cuando arribaron de nuevo a la vista del fuselaje, el corazón de Rosa se detuvo. La boa estaba allí, había regresado. Estaba enroscada en su lugar habitual sobre el motor izquierdo, su testa masiva descansando sobre sus propios anillos. Pero esta ocasión no existía pavor en la mirada de Rosa, solamente comprensión. La bestia elevó la testa probando la atmósfera. Olió la presencia humana, pero también olió el rastro de la caverna del aviador. No hubo siseos, no hubo postura de ataque, solamente una vigilancia silenciosa. Rosa experimentó una conexión extraña y profunda. «Gracias», susurró al viento, comprendiendo que la serpiente no podía entenderla, pero experimentando la necesidad de decirlo. «Gracias por cuidar su secreto». Los días siguientes, la aeronave abandonada cesó de ser un sepulcro y se transformó en un hogar. El pavor dio paso a la rutina. Con la potencia que les daban las raciones de Fernando, Rosa y Diego empezaron a trabajar. Usaron el machete para despejar un área junto a la aeronave, un lugar donde el astro golpeaba lo suficiente. Cortaron las enredaderas que ahogaban el acero, permitiendo que la luz entrara por las ventanas rotas. El sepulcro del viento se estaba transformando en el resguardo del aviador. Rosa guardaba las herramientas y el diario como reliquias sagradas, entendiendo que eran los cimientos de su nueva existencia. Mientras trabajaban, Rosa experimentó el peso de la decisión que debía tomar. La guardiana seguía allí. Su presencia era un recordatorio constante del pacto no escrito. La serpiente les había permitido quedarse, quizás por indiferencia, quizás por una memoria antigua de las raciones de Fernando, pero ahora ellos eran una presencia activa. Harían ruido, plantarían, sus hijos crecerían. ¿Seguiría la serpiente siendo una vecina silenciosa? ¿O la creciente vitalidad de la familia humana se transformaría en una amenaza para su territorio? Rosa comprendía que no podía simplemente ignorarla. Decidió seguir el ejemplo de Fernando. Tomó una de las últimas latas de carne en conserva, un sacrificio que le dolió realizar, pero que experimentó necesario. Al atardecer, cuando la serpiente estaba más activa, se acercó,
no al motor, sino al borde del claro que habían hecho. Dejó la lata abierta sobre una piedra plana, un tributo. Luego retrocedió lentamente sin dar la espalda y regresó al fuselaje. Observó desde la oscuridad de la cabina. La serpiente se desenroscó, su cuerpo un río de músculo bajo la luna, y se acercó a la piedra. Olió la carne y luego lentamente empezó a comer. Fue el comienzo de una coexistencia precaria. Rosa entendió que la serpiente no era una mascota ni una amiga. Era una potencia de la naturaleza, una reina en su propio territorio. Y como a cualquier reina, se le debía respeto y tributo. Cada pocos días, si lograban atrapar un pez grande en el riachuelo, o si sobraba algo de su propia casa, pues Diego aprendía rápido a usar trampas, dejaban una ofrenda en la piedra. No era un pago por protección, era una señal de respeto. Era una forma de decir: habitamos aquí, pero comprendemos que este lugar también es tuyo. La existencia empezó a echar raíces. Literalmente plantaron las semillas de Fernando: maíz, frijoles, calabazas. La tierra enriquecida por décadas de descomposición de la espesura, y quizás por el acero de la aeronave, era increíblemente fértil. Mientras Rosa acababa la tierra con una de las palas del aviador, experimentó una conexión profunda con el suelo, con el acto de crear existencia en un lugar que solamente había conocido la muerte. Sus hijos, antes pálidos y silenciosos, ahora poseían tierra bajo las uñas y el astro empezaba a dorar su dermis. Sus risas, aunque todavía cautelosas, empezaron a oírse entre los árboles. Pero la espesura jamás te permite olvidar quién manda. Una tarde, mientras Rosa lavaba vestimenta en el riachuelo, la más pequeña, que apenas andaba, se alejó. Se experimentó atraída por una mariposa azul brillante y la siguió tambaleándose hacia la línea de árboles más allá del claro. Rosa no la vio irse. Estaba concentrada en restregar la tela contra las piedras. Fue Diego quien gritó su nombre. Rosa se giró, el corazón transformado en un trozo de hielo. La niña no estaba y la guardiana tampoco estaba en su motor. El mundo se redujo a un solo punto de terror helado. El nombre de su hija Lucía se ahogó en su garganta. El claro que segundos antes era un símbolo de su nuevo comienzo, ahora era una trampa vacía. El mutismo de la espesura que había aprendido a interpretar se volvió de repente sordo y amenazante. Ya no oía los pájaros ni los insectos, solamente el rugido de su propia sangre en los oídos. El pavor que experimentó no era el pavor paralizante de los primeros días. Era un pavor diferente, un pavor con garras, uno que exigía acción. La boa no estaba en su motor, su hija no estaba en el claro. Esas dos verdades se estrellaron en su mente con la potencia de un tren. Lucía. El alarido rasgó la atmósfera. Un sonido que no había realizado en meses. Un sonido que rompía todas las reglas de mutismo que ella misma había impuesto. Diego corrió a su lado, sus pupilas desorbitadas por el pánico. «¡Mamá, ¿dónde está?». Juntos se lanzaron hacia la línea de árboles, hacia donde la niña había sido vista por última ocasión. Chocaron contra la maleza, las ramas arañándoles el rostro y los brazos, gritando su nombre una y otra ocasión. Detrás de ellos, en el fuselaje, las otras criaturas habían empezado a sollozar. Un coro de terror que se sumaba a la cacofonía de su desesperación. Mientras corría, lo olió, más fuerte que en el nido, más penetrante que en el riachuelo. Era el aroma de la guardiana, el aroma a río estancado, a muerte animal y a almizcle primordial, y provenía de la misma dirección en la que Lucía se había internado. El corazón de Rosa se detuvo. Había estado tan equivocada. La serpiente no era una guardiana. Había sido paciente. Había aguardado. Había tolerado su presencia mientras eran presas débiles. Y ahora que su hija se había aventurado sola, la había tomado. La imagen de la serpiente, la imagen de su hija. La bilis le quemó la garganta. Una furia negra, más poderosa que el pavor, la inundó. No iba a dejar que sucediera. Si su hija todavía estaba viva, lucharía contra la bestia con sus propias manos. Si no, vengaría, aceleró, empujando a Diego detrás de ella, siguiendo el aroma. Armada solamente con la ira de una madre, irrumpió en un pequeño claro, una mancha de astro entre los árboles gigantes, y se detuvo en seco, su alarido muriendo en sus labios. Su mundo se inclinó. La escena frente a ella era imposible, un cuadro sacado de un sueño febril. La boa estaba allí, un muro colosal de músculo oscuro y brillante enroscada sobre sí misma. Y Lucía estaba allí, viva y lesa,
Estaba sentada en el piso cubierto de hojas a no más de 4 metros de la testa masiva de la serpiente. La niña no sollozaba. Estaba encantada, su pequeña mano extendida no hacia la serpiente, sino hacia una gran mariposa azul morfo que descansaba en una hoja cercana. Completamente ajena al peligro monumental que respiraba a su lado, la serpiente, en un giro que la mente de Rosa apenas podía procesar, no estaba contemplando a la niña. La testa de la boa, grande como una calabaza, estaba elevada del piso y señalaba más allá de Lucía, hacia las sombras más densas al otro lado del claro. Su cuerpo no estaba relajado como cuando bebía, estaba tenso, cada músculo dibujado bajo la dermis, listo para atacar. No estaba en postura de cazar a la niña, estaba en una postura defensiva. La serpiente formaba una barrera viviente entre su hija y algo más. El ciseo que Rosa oyó ahora no estaba dirigido a ella, sino a la oscuridad. Rosa siguió la mirada sin párpados de la serpiente. Sus pupilas, acostumbradas a la penumbra de la aeronave, tardaron un segundo en enfocar, y entonces los vio. 3 pupilas amarillas, brillantes, felinas, bajas junto al piso. Un gruñido bajo, un rumble que vibraba en el pecho, salió de las sombras. Un puma, una onza parda, había estado acechando a la presa más fácil, la niña perdida, y había invadido el territorio de la boa para realizarlo. La situación era un callejón sin salida de pesadilla. El puma, enfocado en la niña, ahora veía a Rosa y a Diego, una amenaza más. La boa, enfocada en el puma, era una barrera impredecible, y Lucía, el centro de todo, finalmente vio a su madre y sonrió, elevando sus bracitos para que la cargara. El puma dio un paso fuera de las sombras, sus músculos tensos, listo para decidir si la lucha valía la pena. Rosa comprendió que poseía una fracción de segundo, actuando por puro instinto, un instinto más ancestral que el pavor. Rosa no corrió hacia su hija, corrió hacia el puma. Agarró el tubo de acero que aún sostenía atado a la cintura, lo golpeó contra un árbol y gritó. No fue un alarido de pavor, fue un rugido, un desafío gutural que salió de lo más profundo de su ser. Eran duros, su dermis estaba curtida por el astro y sus pupilas eran agudas, capaces de detectar el movimiento de una lagartija a 20 pasos. El pavor había sido quemado de sus cuerpos, reemplazado por una resistencia silenciosa. Rosa también había cambiado. La mujer suave y asustada que había sido expulsada al polvo café se había ido, despojada capa por el hambre, el pavor y el trabajo. Su dermis estaba marcada por cicatrices de la maleza y quemaduras de la fogata. Sus manos antes suaves ahora eran callosas y fuertes, capaces de manejar el hacha de Fernando con una precisión rítmica. Había perdido el peso que le sobraba, pero había ganado una presencia que llenaba el claro. Ya no era la viuda, la víctima, era la matriarca, la líder de esa tribu imposible, su autoridad tan indiscutible como la de la boa en su motor. La guardiana regresó con el astro, más grande, más lenta, su dermis brillando con una salud oscura. Su presencia se transformó en el latido del día. Las criaturas aprendieron a leer sus movimientos. Cuando la serpiente estaba enroscada en el motor, el claro era seguro para jugar. Cuando se deslizaba hacia el riachuelo, era hora de estar alerta, no por ella, sino por lo que ella podría estar cazando o evitando. Ella era su barómetro de peligro, una centinela viviente cuyo desinterés era la forma más pura de protección. El puma jamás regresó. Su aroma había sido borrado por el de una soberana más ancestral y poderosa. Una tarde, mientras la luz se volvía dorada y espesa, Rosa estaba sentada en la entrada del fuselaje, moliendo el primer maíz seco en una piedra. Vio a sus hijos. No estaban acurrucados con pavor. Diego, ahora un joven de 14 años con la mirada de un varón, estaba enseñando a su hermano menor a revisar una trampa. Lucía, la que casi fue tomada por el puma, ahora se movía por el borde de la espesura con una confianza tranquila, recogiendo hierbas. La más pequeña corría riendo a carcajadas, persiguiendo mariposas. Era un sonido que Rosa pensó que jamás volvería a oír. La risa pura sin el borde del pavor. Y en su motor, la guardiana dormía, un bulto oscuro de poder en reposo. El diario de Fernando se transformó en su libro escolar. Por las oscuridades, a la luz de una lámpara de grasa, Rosa leía las expresiones del aviador a sus hijos.
Al principio leían sobre su pavor y su soledad, y las criaturas entendían porque ellos también habían experimentado eso. Luego leían sobre su encuentro con la joven serpiente, sobre su acto de bondad en medio de la desesperación. Diego, que estaba aprendiendo a leer con esas mismas páginas, trazó con el dedo las expresiones «mi única compañera». Contempló a la oscuridad fuera de la aeronave, donde comprendían que la guardiana descansaba, y dijo en voz baja: «Es nuestra compañera también. Mamá». La existencia encontró su ritmo, un ritmo marcado por la siembra y la cosecha, por la estación seca y la húmeda, por el movimiento del astro en la aleación. El mundo exterior, el mundo de los hombres, el cuñado cruel, el poblado que los había observado con lástima o desdén, se transformó en un sueño, un mal sueño, desvanecido y sin poder. Rosa se dio cuenta de que se experimentaba más segura allí, entre una aeronave rota y una serpiente gigantesca, que lo que jamás se experimentó en la casucha alquilada de su cuñado. Allí la amenaza era humana, impredecible y cruel. Aquí las reglas eran claras. La espesura era honesta en sus peligros. Una mañana, Lucía, que poseía una pupila especial para esas cosas, la llamó en voz baja. «Mamá, mira». La guardiana se estaba mudando de dermis. No era un evento rápido, sino un proceso largo y laborioso. Durante 3 días la vieron frotarse contra el acero del motor, su cuerpo contorsionándose para liberarse de la dermis antigua y apretada. Era un acto de vulnerabilidad increíble. La serpiente estaba casi ciega, su nueva dermis suave y sensible, pero eligió realizarlo allí en su nido a la vista de la familia humana. Era la máxima señal de confianza, una declaración de que ese lugar, su resguardo compartido, era el único lugar donde se experimentaba lo suficientemente segura como para renacer. Cuando la dermis antigua quedó atrás, un tubo perfecto y translúcido de su pasado, la nueva guardiana emergió. Sus colores eran deslumbrantes, los patrones oscuros casi negros, el fondo un verde oliva brillante. Parecía más grande, más poderosa, renovada. Se quedó quieta al astro, una joya viviente sobre el acero oxidado. Rosa y las criaturas la observaron en mutismo desde la distancia, sin atreverse a perturbar el momento. Habían sido testigos no de un acto animal, sino de una resurrección. Y en el mutismo de esa mañana, Rosa comprendió que ellos también habían mudado de dermis, dejando atrás sus existencias rotas para emerger como algo nuevo, fuerte e inseparable. La guardiana desapareció. No fue un deslizamiento perezoso hacia el riachuelo, simplemente una mañana no estaba. El motor estaba vacío. La piedra del tributo quedó intacta. Pasó un día, pasaron 4, una semana. El mutismo en el claro se volvió pesado, inquietante. La ausencia de la serpiente era más ruidosa que cualquier alarido del motor. Rosa experimentó un pánico gélido. La habían ahuyentado. Había regresado el puma, se había ido para morir. Las criaturas cesaron de jugar lejos de la aeronave, experimentando instintivamente que el equilibrio se había roto. La centinela se había ido, y de repente la espesura volvió a parecer vasta y llena de dientes. La ausencia de la guardiana se extendió por 11 días. 11 días en los que el claro se experimentó desnudo, expuesto. Rosa se encontró contemplando el motor vacío con una sensación de pérdida, una ansiedad que no había experimentado desde que encontró el diario. Sus hijos se mantuvieron junto al fuselaje, sus juegos silenciados, sus oídos atentos a la espesura, que ahora parecía demasiado ruidosa, llena de los peligros que la presencia de la boa había mantenido a raya. El equilibrio se había roto. Sin su centinela silenciosa, Rosa se dio cuenta de cuánto había arribado a depender de la bestia, no solamente como protectora, sino como el ancla que fijaba su nuevo mundo. Sin ella volvían a ser solamente una viuda y 8 niños solos contra el mundo. En la 12ª mañana, Diego, que estaba de guardia en el ala rota de la aeronave, soltó un siseo bajo, la señal de mutismo que habían desarrollado. Rosa salió del fuselaje con el machete en la mano esperando ver al puma, esperando lo peor. Pero no era el puma, era ella. La guardiana regresaba, pero no se movía con la pereza de siempre. Se movía con un propósito lento y pesado, su cuerpo más masivo que jamás, casi hinchado. No se dirigió al riachuelo ni al claro, fue directamente a su nido en el motor izquierdo, un lugar que no había abandonado por tanto periodo. Se enroscó con un cansancio visible, su enorme testa descansando sobre el acero.
Rosa observó durante horas sin atreverse a acercarse. Algo era diferente. La serpiente no estaba simplemente descansando, estaba trabajando. Su cuerpo se contraía en ondulaciones lentas y rítmicas. Rosa, que había dado a luz a 8 hijos, reconoció el trabajo de parto. Se quedó allí hipnotizada mientras el astro se ponía, dándose cuenta de que estaba asistiendo a un nacimiento imposible. Y al caer la oscuridad, vio el primer movimiento bajo el cuerpo de la madre. No eran huevos, las boas paren crías vivas. Eran pequeñas serpientes, docenas de ellas, delgadas como cuerdas, que emergían al mundo y se acurrucaban instintivamente bajo la protección del cuerpo de su madre y el acero del motor. La guardiana no se había ido para morir, se había ido para traer existencia, y había traído a sus crías de vuelta al único lugar que consideraba seguro. El único nido que había conocido, el motor que Fernando le había confiado, el lugar que la familia de Rosa ahora compartía. No había rastreado un pantano escondido, había traído a su nueva familia a casa. Rosa experimentó una oleada de asombro tan profunda que la hizo sollozar. El aviador, con su acto de bondad, no solamente había salvado a una serpiente solitaria, había fundado una dinastía, y esa dinastía ahora estaba inexorablemente ligada a la suya. Los días siguientes fueron un milagro silencioso. La guardiana permanecía en su nido, un monte de poder maternal, mientras sus crías exploraban el motor, sus pequeños cuerpos deslizándose por la garganta que grita. Cuando el viento del oriente sopló de nuevo, los lamentos fantasmales regresaron. Pero ahora eran el telón de fondo del nacimiento, la canción de cuna de la nueva generación. Los hijos de Rosa observaban desde la distancia fascinados, mientras el motor, que había sido un sepulcro, luego un oráculo y luego un resguardo, se transformaba en una guardería. El claro se transformó en un santuario como ningún otro en el mundo. 2 familias, tan diferentes como el acero y la carne, criaban a sus hijos lado a lado. Las criaturas humanas aprendieron a dar un amplio margen al motor, respetando el espacio de la nueva madre. La guardiana, a su vez, parecía tolerar el ruido creciente de las criaturas de Rosa, entendiendo quizás que sus juegos ruidos no eran una amenaza, sino el sonido de la existencia. Igual que el de sus propias crías, el equilibrio no solamente se había restablecido, se había fortalecido, se había vuelto más complejo y más profundo. El período pasó. Las estaciones giraron. Las criaturas de Rosa crecieron fuertes. Sus cuerpos delgados se volvieron resistentes. Sus mentes agudas. Ya no eran víctimas. Eran las criaturas de la aeronave, hijos de la espesura, criados con las lecciones de un diario de aviador y protegidos por una boa. Aprendieron a cazar, a cosechar, a leer los signos de la espesura. No con pavor, sino con el conocimiento de que eran parte de ella. Las pequeñas serpientes también crecieron, dispersándose eventualmente por el riachuelo, llevando la sangre de la guardiana río abajo, pero siempre regresando al territorio que su madre había reclamado. Una tarde, años después, Rosa, ahora una mujer con la serenidad grabada en su rostro, contempló el claro. Diego, ya un varón joven, reparaba la cerca con el hacha de Fernando. Lucía cantaba mientras molía maíz. Los alaridos del motor sonaban suavemente con la brisa. Una melodía familiar. La guardiana, antigua ahora, su dermis, una obra maestra de cicatrices y período, descansaba en su lugar de siempre. Rosa se dio cuenta de que su cuñado le había realizado un favor. Al expulsarlos al polvo, sin saberlo, los había empujado no al exilio, sino a su verdadera herencia. Ella, la viuda desamparada, había encontrado su hogar no en la piedad de los hombres, sino en el corazón del pavor mismo. La aeronave abandonada no era un sepulcro. Era una cuna, un arca de acero que la había salvado del diluvio de la crueldad humana. La boa gigantesca, la bestia que todos temían, no era un monstruo. Era una madre, era una centinela. Había sido la vecina silenciosa que, al proteger la memoria de un solo varón bueno, había salvado a toda su familia. Rosa y sus hijos no solamente encontraron un resguardo en la aeronave abandonada, encontraron una herencia inusual, un legado de coraje, respeto y coexistencia. Y la boa gigantesca, la que todos temían, siguió siendo la protectora de su hogar, un símbolo viviente de que incluso en el corazón del pavor más profundo, en el lugar que todos evitan a veces, solamente a veces,
se esconde la salvación que tanto rastreamos. ¿Y tú alguna ocasión te has experimentado tan desesperado que has tenido que enfrentar un pavor que nadie más entendía? Me gustaría comprender qué narraciones de coraje inesperado has presenciado. Cuéntamelo aquí en los comentarios.